historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos un poquito apretados, pero ya enseguida tienen que llegar un par de sillas más y ahí nos vamos a ir un poquito más para atrás o van a venir para adelante, ya no, lo del lugar es lo de menos, digamos, nos vamos a acomodar. El objetivo de hoy es arrancar con las clases de apoyo gratuitas, tal como lo publicitamos por todos los medios, diario, tele, Facebook, portales de internet. Nos vamos a presentar. Acá yo soy Gabriela Gauna, soy abogada, me recibí en la UNE. Y con todo este equipo desde hace un par de años atrás tuvimos esta iniciativa de brindar, ¿no es cierto?, un poco a la sociedad lo que nosotros obtuvimos en la Facultad de Derecho de manera gratuita, y es dando la posibilidad a los chicos de que por ahí no disponen de 1.200 o 1.000 pesos para pagar una academia, de que tengan la misma capacitación, la misma contención y estén bien preparados al momento de rendir y poder ingresar a la facultad, ¿no es cierto? Acá con nosotros está... Bueno, mi nombre es Víctor Hugo, mi apellido es González, también soy abogado de la UNE. Y bueno, y en primer lugar darles la bienvenida a todos, y con algunos ya nos conocemos y bueno, y próximamente estarán siendo también compañeros nuestros, también seguimos siendo estudiantes de la facultad. Yo curso escribanía junto a mis compañeros y bueno, y para lo que necesiten de acá en más, hasta que finalice su carrera, cuentan con nuestro apoyo. Les quiero comentar que nosotros somos una agrupación estudiantil que está dentro de la facultad, integrada por dos frentes diferentes, el cual es Coalición Cívica y Avanzada Liberal. En conjunto conformamos lo que es Coalición Cívica Liberal, que es somos los miembros de esa agrupación en la cual estamos dando esta ayuda que, como dijo mi compañera, es retribuir un poco de lo que fuimos recibiendo en la facultad. Y otro tipo de consejo es que es muy importante, que también esta ciencia que estudia esto lo dice, hacer actividad física, porque por ahí uno dice, si estoy más descansado, si duermo más horas, estudio mejor. Mentira, dormís más horas y tenés más sueño, digamos. O sea, esto funciona así, se van a ir dando cuenta a la larga. Entonces, para tener un poco de actividad física, salir a correr, salir a caminar, hacer gimnasia, lo que sea, lo que se le ocurra, es muy importante. Y bueno, y por último, también otras cuestiones que esta ciencia dice, que comer dulces, sobre todo chocolates, también hace que la actividad neuronal sea un poco más fluida, digamos. O sea, esto es muy anecdótico, pero por ahí, si les interesa, que le quede. Lo que yo voy a hacer ahora es relacionar la parte metodológica que explicó Gabriela con parte del primer capítulo de historia. Lo que yo quiero hacer ahora, como es muy introductorio, es que ustedes fijen de esa hojita que tienen ahí, que cada uno las tiene, esta prelectura, lectura y todo lo que explicó Gabriela, a la primera parte de historia, porque sabemos que es la parte que más nos cuesta a todos. Escuchamos acá varios diciendo que la parte jurídica es un poco más fácil, que la histórica es donde quedaron sin aprobar. Entonces, a lo que me refiero yo, cuando nosotros decimos una prelectura, que es una lectura sin marcar, más veloz, digamos, que explicaba Gabriela, la segunda lectura, que es cuando nosotros tenemos que marcar lo importante, por ahí a muchos les habrá pasado, se compran fibrones muy lindos y marcan todo el texto, ¿sí? Entonces después miran y es lo mismo que nada, digamos. Entonces por ahí pensar la forma de ir marcando palabras claves, ¿sí? No textos, sino palabras claves. Vamos a hacer una especie de ejercicio con el primer párrafo y después seguimos explicando un poco más rápido, porque obviamente no vamos a ir analizando todo. Si tienen todo su cuadernillo en mano. Sí, lo puedo, no hay problema.
dijimos que las palabras claves es mejor señalarlas, sobre todo en la parte histórica, que texto, porque si no empezamos como después queremos relacionar lo que subrayamos con fibrón y no nos queda coherente la frase, terminamos subrayando toda la frase, bueno, y esto nos lleva a subrayar sin sentido. Entonces, tomando la primera frase, fíjense que es muy importante tener en cuenta el título y situarnos qué nos quiere decir el título, ¿sí? Porque por ahí nosotros empezamos a leer el texto y después volvemos al título y no hay una relación directa. Entonces nosotros cuando leemos el primer capítulo, que es el capítulo 8, primera parte, nos dice hacia la creación del virreinato, ¿sí? Lo que nos está justamente situando es que el virreinato todavía no está constituido, que fue en la fecha que nombró Fabi, pero nos está diciendo cómo se está preparando la sociedad para que esto ocurra, ¿sí? Entonces lo que nos hace es una especie de reconto. Primero, teniendo en cuenta la sociedad, nos explica cómo era la sociedad, o sea, su composición poblacional en la primera parte del capítulo. Después nos habla de los grupos sociales que hay, digamos, ¿sí? Las clases sociales que existen. Después nos habla de la relación de poder que existe en estas clases sociales. Y después nos habla de las ciudades argentinas que tienen que ver más o menos con las que después constituyeron el virreinato, ¿sí? Entonces, en nuestro primer párrafo, cuando empezamos a hablar de población América Española, vieron que ahí nos habla de porcentajes, nos habla de número de habitantes, ¿sí? Entonces, fijemos ahí qué sería lo importante como para subrayar como palabra. A mí me parece que tenemos una especie de comparación en esa primera frase, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el siglo XVII y después nos nombra el siglo XVIII. Cuando nos nombra el siglo XVII nos dice cuál era la cantidad poblacional de personas que existían en lo que después fue el virreinato, ¿sí? ¿Qué cantidad nos dice ahí? 6,4 los blancos y eso, 10 millones primero, eso es importante, ¿sí? Hacer la gran diferencia. Tenemos 10 millones en el siglo XVII y en el siglo XVIII ¿cuántos tenemos? 15 millones y bueno, un poquito más, ¿sí? En esta gran diferencia, a su vez, nos explica con porcentajes cómo estaba compuesto, ¿sí? Cómo estaba compuesta la sociedad. Los blancos, ¿cuánto representaban? Nos dicen. 6,4. Después, los indios, que era el mayor porcentaje en ese momento. Fíjense que si uno, digamos, lógicamente utiliza la lógica en esto, o sea, llegan los españoles, evidentemente los indios van a ser mayor cantidad de población, ¿no? Entonces, la población española era 6,4 y tenemos la población indígena que era 81%. Vieron que eso después va invirtiéndose con el tiempo, lo vamos a ver más abajo. Entonces, marcar los siglos, ¿sí? Y marcar acá en este caso los 10 millones, los 15 millones. Entonces, una lectura veloz tenemos más o menos qué nos quiere decir el párrafo. Nos hace una comparación de un siglo al otro, ¿sí? La diferencia poblacional de un siglo al otro y nos da los porcentajes de cómo estaba constituida la sociedad, ¿sí? En el segundo párrafo nos sigue dando porcentajes, ¿sí? Este 50%, ¿qué es? Claro. Fíjense al principio el párrafo que dice. Nos habla de la clase blanca. Cuando la clase blanca vino hacia América, estos porcentuales que nos da ahora por debajo son los que constituían la clase blanca, por eso subrayo en clase blanca que esto nos quiere explicar el párrafo, ¿sí? El 50% de esta clase blanca, ¿quiénes eran? Ahí está. El 13%, el 5%, ¿qué son los clérigos? ¿Y los militares? ¿Cuánto por ciento? Fíjense que está mal ahí tipeado porque dice él y parece una I, parece un 1. ¿Y los artesanos? Bueno, sí. Disculpe, ahí donde dice los artesanos que eran 1,6% creo que dice, y dice ay por favor, y dice que bueno, que se complicaba la situación. ¿A qué se refiere? Justamente, continuando el párrafo, lo que hace hincapié, lo único que explica el párrafo, aparte de nombrar todos los datos, es decir, que los artesanos eran muy escasos en ese momento y posteriormente esto traería un problema poblacional.
porque de alguna manera los artesanos eran necesarios porque no teníamos mucho desarrollo rural, ¿sí? No había muchas plantaciones, los mercaderes recién, o sea, los comerciantes recién se estaban instalando porque el puerto recién estaba existiendo, entonces era muy importante tener artesanos en ese momento para el desarrollo comercial y para justamente que las personas se arraiguen en esas ciudades, y era un porcentaje muy bajo el artesano que exportamos, por decirlo de una manera, ¿sí? Yo quiero decir algo. Sí. Chicos, no conversen porque hasta acá se escucha el barullo por ahí de los que están conversando y hace eco con la voz acá de Leti que está explicándoles con la mejor buena onda. Porque se escuchan vocecitas. Y si preguntan en general, compartamos entre todos. Acá la señora hizo una pregunta, escuchan, porque a la vez también es una falta de respeto hacia Leti que está explicando, encima que tiene la voz fina. Así que por favor, por eso nada más. Bueno, el último párrafo de esta primera parte nos establece un 95%. ¿A qué se refiere ese 95%? Población blanca, en total era un 95%. Y dentro de este 95% nos dice ¿qué población blanca? Ahí está. Claro. Es muy importante porque después cuando nos dice cuáles son los grupos sociales nos divide entre criollos y los otros. Entonces, este 95% de la población que, digamos, inmigraba, que llegaba a América, era blanca, ¿sí? Y nos decía, acá este párrafo también nos dice que la población indígena fue mermando justamente. Y hubieron varias situaciones o varios acontecimientos por los cuales hubieron pestes, ¿sí? Hubo enfrentamientos con la población blanca. Y ellos, como más adelante también nos dice el cuadernillo, fueron subsumidos, digamos, a otra cultura, ¿sí? Fueron dejados de lado, sus derechos no eran respetados, eran sacados de sus tierras. Entonces todo esto contribuía a que la población indígena también vaya disminuyendo, ¿sí? Tenemos ahora, me salté un párrafo, que es muy importante. Cuando nos dice, para establecer las cifras comparativas de la potencialidad humana del Imperio Español Americano, ahí nos da cifras muy importantes que inciden después en la composición de la población, sobre todo el Río de la Plata, que es lo que nos interesa porque es donde nosotros vamos a abocarnos más adelante. Entonces nos dice que el 50% de esta población representaba ¿a qué? El 33%. Y el 17%. Entonces, el 50% ¿a qué población? Ahí está. A la población española, ¿sí? 50% española, 33% inglesa y 17% portuguesa, ¿sí? Y dentro de estos porcentajes, que hay que subrayarlo, también nos dice en qué porcentaje de estos tenemos población blanca. Nos dice, dentro de la inglesa era el 80% y dentro de la española, ¿cuánto? El 20%, ¿sí? Y allá aclara, ¿sí? Pero habla también de la expansión territorial. Claro. Porque ¿Qué dice? fíjense que dice, las colonias inglesas eran blancas, en un 80%, concentradas en una extensión territorial mucho relativamente reducida, perdón. Sí. La población del Imperio Español era tan solo un 20% y dispersas en enormes. Claro, y ahí nos dice que esto después tuvo mucha incidencia para lo cultural, digamos, porque imagínense que una población similar, digamos, con costumbres similares a la población blanca que esté en un lugar territorial mucho más pequeño, y tenemos otra dispersa, ¿sí? Que justamente fue sujeta a la española al mestizaje, que era el mestizaje. ¿Alguien sabe? Mestizos. Sí, pero ¿quiénes eran los mestizos? Los blancos con... Claro, con las poblaciones indígenas locales. Así es. Bueno, acá más o menos tenemos, fíjense que acá es todo números y porcentajes. Con que subrayemos eso y podamos identificar a qué se refiere, estamos más o menos bien. Y es importante porque si la pregunta, imagínense, el multiple choice nos dice 30, 40 o 50%, tenemos que identificar. No es mucho, no son tantos números, así que no nos asustemos, marquemos y vemos la forma de explicarnos entre ustedes, ¿sí? O repetirlo en voz alta. Por ahí a muchos les surge caminar y leer, que está muy bueno, pueden sentarse o estar acostados, nos afiaca porque es así. Así que fíjense la forma que mejor le quede, pero repitan porque esto es muy importante y es parte de lo que decía de la metodología, que hay cosas que lamentablemente hay que memorizarlas, digamos. Hay muchas que hay que comprenderlas y reflexionarlas, pero hay muchas que hay que memorizarlas, hay que incorporar palabras nuevas al vocabulario y hay que incorporar números, estadísticas, y esto no podemos evadirlo. Pasamos al segundo punto. Tenemos grupos sociales en América
y en el Río de la Plata. Acá el autor lo que hace es citarnos otro autor. Vieron que todo el tiempo nos está citando, nos nombra a alguien que opina otra cosa, entonces un poco que nos confunde. Pero en esta instancia nos nombra a Hernández Sánchez Barba. ¿Y qué nombra de esta persona? Una clasificación para determinar cuáles son los grupos sociales. Hernández lo que hace es dividir en mentalidades, ¿sí? Ahí la palabra mentalidades tiene que estar subrayada 100 veces, ¿sí? Pues tenemos diferentes mentalidades. ¿Alguno que ya leyó esta parte hizo el ejercicio de saber cuántas mentalidades hay en estos párrafos? ¿Alguno marcó? Dos mentalidades. Nos quedamos cortos, ¿no? 6, creo. ¿Cuántas? 6. Bien, ¿quién dijo 6 primero? Son 6, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque hay que identificarlos. Si ustedes están acostumbrados a hacer un apunte propio, está bien. O si no, pongan un numerito arriba. Esta es una, esta es dos. Pero hay que identificarlas y diferenciarlas, ¿sí? ¿Cuáles son las cuestiones importantes? Por eso, como decía ella, libro no marcado es libro no estudiado. Es así. Hay que marcarlo, hay que rayarlo. Para eso están tanto los libros de lectura como los de estudio por igual. Tenemos entonces la primera mentalidad. ¿Cuál es? Aristocracia indiana, ¿sí? Esta tiene una particularidad porque no fue arraigada acá, digamos, ¿sí? Al final del párrafo nos dice que no fue una de las que más prosperó en el Río de la Plata. Sí en Lima, sí en México. ¿Y quiénes son estos? Nos nombra más o menos cuáles, sí. El de México y el de... Sí, pero nos dice quiénes son los descendientes. Ahí está. Latifundistas y funcionarios. Ahí falta otro más. Encomenderos. Vamos. ¿Qué son los latifundistas? Eran las personas Claro, tenían extensiones de tierra bastante extensas, por decirlo así, grandes extensiones de tierra. Ahí está. Sí. Estos son los latifundistas, ¿sí? Entonces, todas estas personas eran consideradas de la aristocracia indiana. Lo que sí, acá en el río, en nuestro sector, en el Río de la Plata, no prosperó. Sí en Lima, sí en México, ¿sí? Que eran las primeras colonias, ¿sí? La segunda, ¿cuál es la segunda mentalidad? Esta sí es muy importante para nosotros, ¿sí? Sí. Y es un poco, esta parte una poco romántica porque nos dice, fíjense cómo nos dice, es la coherencia social que resulta del predominio numérico, nos dice, fíjense, y de la progresiva sensación diferenciadora en la sociedad. Es decir, estas personas se sentían americanas, ¿sí? Por más que tenían descendencia europea, entonces fueron creando, fíjense que en este mismo párrafo nos dice que de ellos surgió después la revolución, ¿sí? Ellos fueron quienes comenzaron con estas ideas de revolución años después. Esta mentalidad criolla, ¿por quiénes estaba más o menos abarcada o sujeta o compuesta, mejor dicho? ¿Alguno sabe identificar ahí con cuáles? Españoles nacidos en América. Ahí está. Eso es muy importante, porque nos confunde con los burgueses, nos confunde con la anterior, con la aristocracia indiana. O muchas veces se confunde con el mestizo. Hugo Calvano, ¿con qué me sorprendes hoy? Grupo de amigos. ¿Y están poniendo en marcha qué? Bueno, somos más que un grupo de amigos, somos un grupo de trabajo de la coalición cívica, que lo que estamos poniendo en marcha es, en el marco de nuestro espacio de formación, un ciclo de clases de apoyo gratuita para los ingresantes a la Facultad de Derecho. Los que terminaron el secundario ya se pueden anotar los que tienen proyectado estudiar Derecho. Esto es, no solo los que terminaron el colegio secundario, sino además aquellos aspirantes, digamos, al ingreso a la Facultad de Derecho de la UNE. Entonces, en el marco de esto, la coalición cívica lo que hace es poner a disposición sus jóvenes profesionales para capacitar al ingreso de la Facultad de Derecho, que inicia ahora en el mes de febrero. Más que cómodo. ¿Y dónde van a dictar los cursos? Bueno, los cursos van a ser dictados en Mendoza 429, frente a la iglesia de San Francisco. Es el local de la coalición cívica, los sábados a las 18:30 horas. Totalmente gratuitos las clases. ¿Qué me aportás vos? Me decís. A ver, otro detalle. La verdad es que nosotros estamos muy emocionados al hacer esto porque tenemos una experiencia hace varios años venir haciéndolo y los chicos se van prendiendo a estas clases, sobre todo teniendo en cuenta que el
colegio secundario no le da las herramientas suficientes como para poder llegar a la universidad preparados y poder estudiar mucho material en tan poco tiempo. Entonces nosotros, ante esa necesidad, vimos la forma de canalizar nuestra ayuda, de devolver un poco a la sociedad todo lo que tuvimos al haber estudiado en una universidad pública, y de esta manera estamos contribuyendo a la formación de otros ciudadanos. ¿Y ahí le proveen a los chicos del material? Sí, ahí nosotros le damos constituciones, que es lo que más va a necesitar con el material de estudio. Vamos Corrientes, vamos todos con vos. Vamos Corrientes, vamos todos con vos. Vote Torres Ahumada. Nueva libertad, no resistas más, amigo, tómala. Es solo el principio y después te gustará. Es como un néctar que te emborrachará. Como una pluma tú de noche volarás. Deja que podamos iniciarte y serás feliz. Pido la palabra. No interrumpa. Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de Yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Vamos Corrientes, vamos todos con vos. Vamos Corrientes, vamos todos con vos.
de Torres Ahumada. Tienes tanto miedo a esta nueva libertad. No resistas más, amigo, tómala. Es solo el principio y después te gustará. Es como un néctar que te emborrachará. Como una pluma tú de noche volarás. Deja que podamos iniciarte y serás feliz. Quiero hacer una pequeña introducción de lo que es la segunda parte, que es el módulo jurídico. Si bien es cierto que por ahí, por ejemplo en el secundario, tenemos, háganle, para estudiar para una materia, 10 cantidad de hojas y para ahora tengo 12. ¿Cuál me parece más importante? Chicos, ¿están bien? No lo escuchan. Tengo 10 hojas para estudiar y tengo 2. ¿Cuál me parece más importante? Materias diferentes. ¿Cuál? Ah, bueno. La de 10. Vamos a tener un refrigerio, unos panchos, algo para la clase que viene, así están como más con pila. No sé, Rafa, ¿qué opinas vos? ¿Te parece? Sí. Bueno. Bien todos los cuadernillos, que lo estudian de memoria para la próxima. No, de memoria no, habíamos... Bueno, te va a retar la doctora que le decía que te de memoria. Bueno, chicos, miren, vamos a ponernos un poco más serio. Si bien es cierto que la parte histórica es excesivamente diferente en cantidad a la parte jurídica, para aprobar el cursillo tengo que tener aprobados ambos módulos. No me sirve de nada aprobar uno o aprobar otro. Si bien puede o no, eso todos los años varía en la facultad, el tema de que haya un recuperatorio, un extraordinario. Recuperatorio tienen, no sé si un extraordinario para el módulo que quede. Entonces en principio por las dos nos aseguramos estudiar ambas cosas. Si en cuanto a la administración del tiempo es preferible comenzar por historia y avanzar un poco en historia, la parte jurídica no es menos importante, porque tengo que tener ambos aprobados para poder ingresar a la facultad. No me sirve de nada uno u otro, sino los dos. Preferentemente no ir a recuperatorio para estar más tranquilo para el segundo módulo, obviamente. Bien, en la parte jurídica hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor a mi criterio. ¿Por qué? Porque en la parte jurídica manejamos un vocabulario propio de ustedes que son futuros abogados, futuros escribanos, futuros profesionales. Por ejemplo, fíjense, ustedes van al médico. El médico le habla de una forma, ¿ustedes la entienden así como cotidianamente o no? Habla en un lenguaje propio de esa profesión. Dentro del ámbito jurídico pasa exactamente igual. Hay un lenguaje propio que lo manejan aquellos que estudian la parte jurídica y la parte de derecho. Entonces, primer consejo, al momento de empezar a estudiar el cuadernillo, la parte jurídica, un diccionario jurídico, que no hace falta que lo compren, lo pueden bajar en internet, que hay cientos de diccionarios muy buenos para poder ir ayudándome. Es preferible frenar, ir al diccionario, que seguir y después querer frenar, hacer todo junto en despelota antes de rendir, no me acuerdo nada en el examen. ¿Sí? Entonces, vamos por pausadamente, adquiriendo nuevos conocimientos, por eso la parte jurídica. La parte jurídica es algo nuevo. La parte histórica, ustedes de una u otra manera vieron historia en el secundario o no. ¿Sí? Algunos también habrán visto derecho, pero esto es más específico. A lo largo de la carrera se hace más específico. Pero lo bueno es que esto específico luego se vuelve cotidiano, luego va a ser sumamente normal para ustedes el manejo del vocabulario. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a pasar a comentarle otra ayudita más en cuanto a lo que suele ser el examen de ambos módulos, el jurídico como el histórico. Ustedes saben que no desarrollan nada, sino que rinden múltiple choice. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y también como le dijo mi compañero, supónganse, hay algunos que estudian de A2, de A3, estudian grupalmente. Bien. Vamos una cuestión lógica acá. Yo para ingresar tengo que aprobar el cursillo. Yo puedo no estar de acuerdo, nosotros por ejemplo consideramos, yo particularmente considero que un cursillo está bueno, no en un tiempo tan corto. Es una crítica, pero en este momento las reglas están puestas que es aprobar el cursillo. Yo para ingresar, aprobar el cursillo, no hay mucho que discutir. Con respecto al examen, puede pasar que se ponen con su compañero a estudiar, por ejemplo, yo hablo de la parte jurídica, de la parte que me toca a mí, y empiezan a discutir. No, porque para mí en realidad no debería ser así, no, porque para mí en realidad, bueno, todo muy lindo, pero la realidad es la que está en el cuadernillo, hoy por hoy. Cuando ustedes vayan avanzando, se reciban, pueden sacar su propio libro si quieren de su realidad. Pero por el momento vamos nomás guiarnos por la realidad que está acá.
Entonces, evito discutir con mi compañero, evito polemizar y me baso en lo que dice el cuadernillo. ¿Sí, chicos? Lo que le va a ayudar un montón en cuanto al administrar el tiempo. Te mata decir el no perder tiempo en hablar cosas que no corresponden. Obviamente, todo dentro de un panorama normal, porque somos seres humanos, somos robots. ¿Está? ¿Cómo? Los recreos están permitidos. ¿Sí? Yo a mis alumnos lo que les suelo hacer es que les saco afuera como si fuera un bajo. Le digo que vayan afuera y caminen, por ejemplo. Que caminen, que den una vuelta a manzana, vuelvan. Sí, o sea, los recreos están permitidos, como dijo mi compañera, no siempre el dormir más hace que yo esté mejor, sino que la actividad física es importante, contestarme con gente y demás. Bien, otra cosa que también es importante para usted en el momento de estudiar es que mantenga su tranquilidad. Es muy, por ejemplo, a mí me duele la pierna. ¿Me puedo centrar a estudiar? Sí, porque me duele la pierna. Pero cuando tengo en la cabeza 800.000 cosas que a nada suman, es muy difícil concentrarse, ¿no? Entonces, todo tipo de peleas que van a empezar a ocurrir, porque uno se pone un poco tenso antes de rendir, con el papá, con la mamá, con el novio, con la novia, evítenlo. Me dicen, mira, vamos a pelear lo que quiera después de que yo entre. ¿Sí? ¿Se entiende o no? De verdad, después se van a acordar lo que les estoy diciendo. Después se pone como nervioso, parece antes de rendir o no. No sé qué opinan mis compañeros, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, está bien. Ellos le pegaban directamente, no había mucho que discutir. Bien, chicos. Entonces. Aparte, yo había mencionado, antes que estudiar nervioso, inviertan su tiempo en otra cosa. O sea, concentración al máximo, porque el contenido es mucho y requiere eso, concentración, claridad y esa capacidad de resumen que le fuimos repitiendo desde que esto comenzó, ¿no es cierto? Y eso en un ambiente hostil de ustedes mismos hacia los demás, miran el cuadernillo y dicen, qué asco eso, no lo puedo ni ver, y no, esa no es la mentalidad, esa no es la idea. Y positividad ante todo, obviamente que nada es imposible. Nosotros ya, yo fui nuestro curso primero que fue eliminatorio, ¿no? ¿Se lo pagó? En el 2004, que fue cuando ingresé. Y si nosotros ingresamos, como le digo, cualquiera puede ingresar y... ¿Sí o no? Bueno, vamos a continuar. El examen es múltiple choice, generalmente son cuatro opciones, la cual tienen que marcar una. Y entre las opciones también puede estar la opción ninguna o todas las anteriores. ¿Se entiende o no? Entre las opciones que vos tenés para marcar puede decirte es A, es B, es A y B o ninguna de las anteriores. ¿Sí? Así que también tengan en cuenta esa forma al momento de estudiar. Ustedes imagínense preguntas al momento de estudiar. ¿Sí? Y acuérdense que puede estar la opción ninguna o todas las anteriores. ¿Sí? Al momento de ir fijando las conocimientos. ¿Cuánto dura el examen? Y generalmente tiene el examen de lo que dura la clase, que es 1 hora. Por lo general. Es marcado, o sea, no tienen que desarrollar nada. Son generalmente 25 preguntas múltiple choice en el examen. ¿Sí? ¿Se puede escribir? Póngale al lado de... No. Chicos, remítanse a marcar. Otra cosa también que hay que tener en cuenta. Yo me remito, la facultad, vamos por partes, acá siendo un poco más expresivo. En la facultad, el ambiente es diferente. Ya no está la profesora que me toma asistencia, el profesor no nos va a ubicar. Usted, en principio, después con el curso del cursado, sí, hay chicos que sobresalen más, otros que menos, pero en la facultad no es así. Ya no es que, che, estudiano, acá viene, vos te sentás, escuchás la clase, debate, depende del profesor que les toque, y sigue nomás. Acá no hay de, bueno, yo le quiero agregar, no a nadie le interesa en este momento por lo menos. Yo marco con una cruz que corresponde y también tengan en cuenta eso. Pregunta marcada es pregunta que ya está para evaluar. No pueden ni borrar, ni volver a marcar, ni profe, yo me confundí acá, le borro con corrector, no existe. Donde marcaron con bidómetro, ¿no es cierto? Ya está la pregunta marcada y tengo que avanzar nomás. Después le vamos a ir diciendo algunas técnicas para hacer una lectura previa, porque muchas veces una pregunta me ayuda a resolver otra. O sea que leyendo panorámicamente todas las preguntas tengo una buena ayuda también. Pero acuérdense, es donde yo marqué. Por eso, en una pregunta, sí. Hay veces que puede haber dos respuestas. No, siempre se marca un casillero, o B o la que fuere, pero dentro de esa puede estar ninguna o todas las anteriores, como les dije, como siempre una. Si yo pongo, chicos, una cosa, por ejemplo, yo considero que la opción correcta es todas las anteriores. Marco casillero de todas las anteriores, no marco todas, ¿se entiende? Yo digo todas las anteriores, marco la última, que es todas las anteriores, no me pongo a marcar A porque dije todas las anteriores, ¿sí? Todas las anteriores, todas las anteriores.
Claro, que eso le da a todas las anteriores como una opción. Como una opción, y ahí marco eso, no hay que marco toda la que yo considero. Sí, no, yo lo que estaba pareciendo a relación de que venía era que tampoco se apuren a la hora de entregar. O sea, acá no hay un premio aprobado el que entrega primero en multiple choice. Por ahí, al ser así, lean y antes de responder lean como 3 veces, o 4 veces, o 5 veces lo que sea necesario y tómense su tiempo. Tampoco es que terminó la hora y entregan a la hora y media, no les van a hacer caso. Terminó el tiempo de parcial y se va el profesor. O sea, tómense el tiempo en la medida del tiempo razonable, ¿no es cierto? Pero no se apuren. No es como por ahí uno dice, no entrego primero y el profesor me ficha que entregue primero. Acá no existe eso. Acá son un alumno en un aula donde hay 80 o 100. ¿Entienden? Somos uno más para el profesor y el profesor viene esta una hora, se va. Entonces no traten de ir a escuchar, orientarse con las intenciones que les sirva la clase del profesor, ¿no es cierto? Pero a la hora del parcial, abóquense son ustedes y ustedes, no hay nadie más con ustedes. Hubo años, por ejemplo, que ni se les ocurra pispear o lo que fuere, porque está háganse de cuenta, no sé, la Gestapo está ahí, o sea, no saben cómo, pero se dan cuenta. Ni miren para costado, ni para arriba, ni para abajo. Ustedes su parcial, chao. No existe eso de soplame, te soplo, mirame, te miro, que un dedo, 2 dedos, no existe. Chicos, les quiero comentar otra Ustedes cosa. eso no tienen ayuda, son ustedes y ustedes. Dejamos de susto, si no Hubo un año, por ejemplo, que directamente el alumno, no sé si este año va a ser igual, el año pasado no sé si fue así, que directamente vos le pones tu nombre, sino que directamente pones tu número de legajo. ¿Sí? O sea, imagínense lo no conocido que uno es ahí adentro, en este momento por lo menos. Ni siquiera iba el nombre, iba el número de legajo. Yo era el número 25, por ejemplo. Ahí no poníamos el número 25, no había no era cómo te llamás, nada. No se ponía el nombre, se ponía el número de legajo. Por eso entregábamos. Después, para ver las notas, mirábamos por nuestro número de legajo. Nos mirábamos por nuestro nombre. Hubo años que fueron así también. Bien. Otra cosa, ¿hay chicos del Chaco? Bueno. ¿Cuántos son del Chaco? Bueno, chicos, miren. El tema de la asistencia, la facultad es sumamente rigurosa con las asistencias. Creo que son 2 faltas por módulo. Y no hay acá. El que llegó tarde una falta. Así que tengan mucho cuidado con el tema del... bueno, ahora no anda viendo tanto. El tema de la puntualidad. El que llegó tarde tiene falta. Y pasando las 2 faltas estoy eliminado ya. Yo preferiría salir mal por no saber, mejor dicho, por otra cosa, pero no por falta. Así que tengan cuidado por y otra cosa, no se confíen porque por ahí les toca un profesor que es re flexible con el horario. Ustedes se dan cuenta que llegan 5 minutos, 10 minutos tarde, el profesor no tiene problema. Pero los profesores que van a dar las clases del cursito no son siempre los mismos. Entonces por ahí una clase va uno, la clase sí va 2, 3 clases, pero la siguiente va otro y ese sí tiene puntualidad. Y resulta que le quedaron tarde y chao. Ni hablar el día del examen, no sé, 3 horas antes por lo menos. Porque muchas veces también pasa eso, que el que me evalúa no es el que me dio la clase. Eso también suelen hacer. Te da la clase un profesor o varios y el que me evalúa es otro. Que no sabemos qué humor tendrá. Entonces ante la duda yo tengo que entrar nomás. En realidad el que te evalúa o uno nunca ni siquiera lo conoce. Los que dan las clases no son los que evalúan. Vienen, te explican dentro de lo posible el material y listo. Los que evalúan son otros. Los que corrigen son otros. Y son muchos. Bien chicos, vamos a empezar entonces con la primera parte. Yo lo que voy a hacer es una introducción para que ustedes sepan qué van a estudiar de acá hasta que se reciban. ¿Sí? ¿Qué vamos a estudiar? Y también les voy a dar ya una tarea para el hogar para la clase que viene. ¿Está? Bien. A ver, vamos a empezar. Quiero que me digan con sus palabras qué entienden ustedes por derecho. A ver, ideas, por lo menos palabras. A ver. Es como una obligación. Una obligación, dice ella, por un lado. ¿Cómo? Conjunto de normas, dice él. Derecho del individuo. Derecho del individuo, muy bien. Ahí fíjense que estamos como armando las frases con lo que dijo la compañera. El derecho implica derechos de un individuo, obligaciones también, y cómo yo sé qué derechos tengo y qué obligaciones tengo a través de ese conjunto de normas que me va situando ante una situación determinada. ¿Qué más? Por ejemplo, yo le pregunto, yo voy por la vida y hago lo que yo quiero, por la vida. Hay leyes. ¿Cómo? Hay leyes o normas, ¿sí? ¿Qué hacen? Otra cosa, ¿yo vivo solo en el mundo? No. Lo que trata el derecho es regular la vida de toda la sociedad. Muy bien, entonces, lo que dice el compañero ahí Armando, mala frase. El derecho que me hace, me regula la convivencia humana. ¿Por qué? Pues yo todo el tiempo estoy en contacto con otro. Imagínense que todos hagamos lo que se nos cante y andamos por ahí diciendo, ¿qué sería esto? ¿Cómo? Lo que es. ¿Cómo? No.
Sería como un cabo, ¿no es cierto? Que cada uno haga de su vida lo que quiere y el otro hace lo que quiere y todos hacemos lo que queremos. Entonces el derecho sí. Libertinaje total sería, ¿no? Como que esto sería cualquier cosa. Bueno, entonces el derecho, ¿qué hace? Me regula esa conducta. Ustedes conocen un dicho muy conocido que dice, donde empieza... ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Entonces eso implica el derecho, ¿no? Ese conjunto de normas que me regula la vida en sociedad. ¿Para qué? Para que, en teoría, tengamos una vida armónica, donde yo, ante un incumplimiento de derechos, pueda hacer un reclamo determinado y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué más les parece que puede implicar el derecho? Por ejemplo, yo les digo, libertades, por supuesto, principalmente. ¿Qué más? Nómbrenme derechos que ustedes consideren que yo tengo derecho. A ver, ¿a qué, por ejemplo? A la vida. A la libre expresión. ¿Cómo? La libre expresión. La libre expresión, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? A nombre, apellido. ¿Cómo? A la identidad, ¿qué más? A la vivienda, etcétera, ¿no? ¿Eso está en algún lugar? ¿O a mí se me ocurrió nomás? ¿Dónde, por ejemplo? Muy bien, en la Constitución Nacional, entre otras leyes que también nosotros la complementan. Muy bien. Chicos, vieron todo derecho en su colegio, ¿no es cierto? Porque hablan de cosas que están buenas que sepan, que hay otros años que no sabían. Pero muy bien. Bien, ¿qué más les parece a ustedes que van a estudiar? Aparte de todo eso. ¿Obligaciones tendré o no? Sí. ¿O derecho no? No, también hay obligaciones, por ejemplo. ¿Derecho humano? Eso es lo que vamos a ver en el cuadernillo. Sí, ¿qué más? ¿Qué obligaciones tengo? Por ejemplo, yo me voy y compro una casa. Tengo el derecho a tener una vivienda, supóngase. Pero tener la obligación de pagar. Muy bien, entonces cuando yo estudio derecho... ¿Cómo? Responsabilidad. Muy bien, o la responsabilidad. Entonces cuando yo empiezo a leer el cuadernillo en la parte jurídica, todo el tiempo me imagino dos personas o dos personajes. Aquella que tiene el derecho y aquella que está enfrente que tiene la obligación de corresponder con ese derecho. Todo el tiempo estudio así. No estudio como que hay un derecho nomás, sino que el derecho implica obligaciones dentro de ese derecho. Y ambas me hacen al derecho que yo empiezo a desarrollar dentro del módulo jurídico. ¿Sí? Bien. Les pregunto, tiempo atrás, dentro de la parte jurídica, no sé en qué año estará, las personas autóctonas del lugar, ¿tenían los mismos derechos que tienen hoy? ¿Cómo? Pero no lo conocían. Tenían derecho, pero no estaban reconocidos. Muy bien lo que dice la compañera. Derechos tenían ellos, alimentarse, una vivienda y todos los derechos que consideramos que son óptimos para que una persona pueda desarrollarse como corresponde. Pero como dice la compañera, todo muy lindo, pero acá el Estado no los reconocía. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando empecé a ser mayor de edad, a los 18 años. ¿Cuándo? Cuando salió la ley que determinó que la mayoría de edad empezaba a los 18 años. Porque antes, cuando yo era mayor de edad, a los 21. Entonces siempre tengo que tener en cuenta eso. El reconocimiento del derecho hace al poder ejercer ese derecho con posterioridad, que fue lo que le pasaba a estas personas en esa época. Ellos tenían el derecho, el tema es que no estaban reconocidos como tales. ¿Sí? Bien. Y básicamente de eso va hablando el primer capítulo. Para la clase que viene van a leer una lectura, como le explicó la compañía en la parte metodológica, una lectura veloz por lo menos, del capítulo 1 y 2. Perdón, del capítulo 1 y 3, vieron que está como recopilado el capítulo 1 y 3. Pero antes me van a decir, sin mirar el cuadernillo, ¿cómo se llaman los autores que estamos estudiando? ¿Cómo? Mónica Pinto y... El segundo creo que no. Mónica Pinto sí es uno y el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Muy bien. ¿Y cómo se llama el libro? El de Mónica Pinto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Muy bien. ¿Y el otro? Bueno, les quiero pasar a comentar que el año pasado, ¿cómo se llamaba el libro y cuáles fueron los autores? Fueron preguntas de examen. ¿Sí? Pero chicos, ¿cómo se llamaba el libro? ¿Quién es esta partecita que está acá? ¿Cómo se llama el libro? Y el autor fue pregunta de examen. Imagínense que me pregunten dos de cómo se llama el libro y un autor, son tres ya. Y acuérdense que hay que sumar.
¿Cuánto tienen que invocarle? ¿Cuánto? De 25, ¿cuánto sería? 16 por ahí. 18. Bueno, más o menos de 25 a 18, imagínense menos 3. Está bueno, entonces, acuérdense, entonces para la clase que viene todo el mundo que sepa bien cómo se llama el libro y el autor. Lo mismo debe ser para la parte histórica. Y leo el capítulo 1 y 2. Y además, lo que hago, empiezo a armar mi propio vocabulario. O sea, empiezo a sacar las palabras que no las entiendo y las busco en el diccionario jurídico, que puede estar tranquilamente en internet. Los chicos que manejan internet, la sacan de ahí. El que tiene la posibilidad de comprar un diccionario, bienvenido sea, le va a servir para toda la carrera. Pero bueno, por el momento sí, para no estar en gasto y demás, aparte pleno enero, el internet. ¿Cómo? Un diccionario común. Yo prefiero el jurídico. Chicos, hay otra cosa acá que también hay que leer. Le pasamos al correo electrónico. Ah, bueno. Sí, Ahí todos dejaron su correo, ¿no es cierto? Chicos, otra cosa que le voy a aclarar acá. Hay veces que una palabra en un sentido cotidiano no es lo mismo que en un sentido jurídico. ¿Sí? Por eso, manéjense con un diccionario jurídico, no con un diccionario común. ¿Está, chicos? Porque a veces en el ámbito jurídico significa diferente. La palabra derecho, por ejemplo, en un sentido común, ¿qué sería derecho? O sea, aquel que escribe con la mano derecha. En cambio, en sentido jurídico, el derecho implica mucho más. Entonces, como estamos dentro del ámbito jurídico, vamos a ser futuros abogados, futuros escribanos, manéjense dentro del ámbito del diccionario jurídico que le va a pasar el compañero a todos los que han dejado su correo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Los horarios? Bien, ahí para ver si viene cuando. Claro, lo que queremos hacer es por ahí consultar un poco con ustedes si a la tarde te queda como muy forzado, sobre todo los que tienen que venirse de resistencia, si preferirían armar un grupo a la mañana el sábado. Nosotros estamos dispuestos a buscar la forma de ubicar nuestros horarios y tener dos grupos, mañana y tarde. En principio el sábado próximo. Después incrementaríamos las clases porque obviamente por una cuestión de tiempo no nos daría para explicar todo, pero la próxima clase es el sábado próximo. Yo no sé si les conviene venir a la tarde o si hay un grupo que quiere venir a la mañana. Chicos, ¿ustedes saben en qué horario van a cursar o no? ¿Todavía no le dijeron eso? El 12. Bueno, eso también es importante saber en qué horario están para acomodarlo. Me preguntaron. Yo dije a la mañana, Bueno, entonces quedamos al mismo horario el sábado 18:30 horas, el sábado próximo. ¿Sí? Con la tarea hecha. No sé si vamos a entrar todos, pero bueno. Bueno, silencio un cachito, no quiero decir algo. En esta hermosa letra que ven acá, que es la mía, están los dos grupos donde nos pueden contactar a nosotros durante toda la semana y hasta llegar al sábado, ¿no es cierto? Que dudas que tengan, confirmamos los horarios, cualquier modificación que haya se carga acá. El primer grupo es clases de apoyo gratuitas, ingreso a abogacía escribanía 2013, donde se notó la mayoría. Y el segundo es coalición cívica liberal, que es la agrupación que está en la facultad. ¿Y quién no maneja Facebook acá? O sea, ¿quién ese medio no lo utiliza? Alguien que no tenga acceso a internet, que no tenga acceso a... Bueno, entonces te vamos a anotarle para manejarle, avisarle por teléfono, ¿sí? Bueno, cualquier modificación, ¿sí? ¿Alguien más que no maneje Facebook? Estamos todos todo el día conectados. Todos lo avisamos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la clase? ¿Les gusta la metodología? ¿Les parece que está bien? ¿Críticas? ¿Se aceptan críticas? ¿Se sean constructivas? Las malas las dejo por escrito. No. Vamos Corrientes, vamos todos con vos. Vamos Corrientes, vamos todos con vos. Vote Torres Ahumada. Nueva libertad, no resistas más, amigo, tomará. Es solo el principio y después te gustará. Es como un néctar que te emborrachará. Como una pluma tú de noche volarás. Deja que podamos iniciarte y serás feliz. Pido la palabra. No interrumpa. Porque creo es la oportunidad precisa
para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación. Hugo Calvano, ¿con qué me sorprendes hoy? Grupo de amigos, ¿y están poniendo en marcha qué? Bueno, somos más que un grupo de amigos, somos un grupo de trabajo de la coalición cívica, que lo que estamos poniendo en marcha es, en el marco de nuestro espacio de formación, un ciclo de clases de apoyo gratuita para los ingresantes a la Facultad de Derecho. Los que terminaron el secundario ya se pueden anotar, los que tienen proyectado estudiar Derecho. Esto es, no solo los que terminaron el colegio secundario, sino además aquellos aspirantes, digamos, al ingreso a la Facultad de Derecho de la UNE. Entonces, en el marco de esto, la coalición cívica lo que hace es poner a disposición sus jóvenes profesionales para capacitar al ingreso de la Facultad de Derecho, que inicia ahora en el mes de febrero. Más que cómodo. ¿Y dónde van a dictar los cursos? Bueno, los cursos van a ser dictados en Mendoza 429, frente a la iglesia de San Francisco. Es el local de la coalición cívica, los sábados a las 18:30 horas. Totalmente gratuitos las clases. ¿Qué me aportás vos? Me decís. A ver, otro detalle. La verdad es que nosotros estamos muy emocionados al hacer esto porque tenemos una experiencia hace varios años venir haciéndolo y los chicos se van prendiendo a estas clases, sobre todo teniendo en cuenta que el colegio secundario no le da las herramientas suficientes como para poder llegar a la universidad preparados y poder estudiar mucho material en tan poco tiempo. Entonces nosotros, ante esa necesidad, vimos la forma de canalizar nuestra ayuda, de devolver un poco a la sociedad todo lo que tuvimos al haber estudiado en una universidad pública, y de esta manera estamos contribuyendo a la formación de otros ciudadanos. ¿Y ahí le proveen a los chicos del material? Sí, ahí nosotros le damos constituciones, que es lo que más va a necesitar con el material de estudio, y resúmenes según las clases y los capítulos que ellos vayan necesitando. Está prohibida la manifestación. ¿Cuál es la tercera mentalidad? ¿Qué nos dice? Que es un grupo reducido de españoles, fíjense, a diferencia de lo que dicen ellos, es un grupo reducido de españoles, los cuales eran de una manera denostados por los criollos, ¿sí? Porque decían que estos no tenían sentido de justicia, que no tenían, digamos, que venían a hacer fortuna y nada más, ¿sí? Eso nos dice él. ¿Ellos qué cargos tenían? Ahí nos dice el párrafo. Eran funcionarios, tenían privilegios reales. Ustedes piensen que son españoles, venían con todo esto de la corona en la cabeza, entonces tenían privilegios reales, ¿sí? Eran personas realmente que nacieron allá y estaban instaladas acá, ¿sí? Este tipo de mentalidad, nos dice un poquito más abajo, fue de alguna manera neutralizada por otra mentalidad, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Esa está metida en el párrafo. Fíjense que no empieza el párrafo, así que marquen ahí con el numerito todo el que es la otra mentalidad. ¿Quiénes eran los de la mentalidad burguesa? Mercaderes. Vamos, ¿quiénes son los mercaderes? ¿Un sinónimo de mercaderes? Comerciantes. ¿Sí? Eran las clases adineradas que estaban instaladas acá y de alguna manera iban usurpando ese lugar de los españoles de esta mentalidad anterior, ¿sí? ¿Estos dónde estaban ubicados? También nos dice en el párrafo. ¿Y dónde estaban ubicados? En los puertos de Buenos Aires, porque ahí imagínense que comenzó toda la transacción, comenzaron a existir mercaderes, obviamente en los puertos donde se podía comerciar. ¿Esa es la burguesa? Sí, la burguesa, así es. Tenemos la próxima mentalidad. ¿Cómo se llama? Ajá. La eclesiástica estaba compuesta entonces por los sacerdotes, por los misioneros. Lo que nos dice el párrafo es que de alguna manera entre ellos empezaron a haber diferencias, ¿sí? Porque justamente ellos empezaron a modelar, ¿sí?, la mentalidad americana, porque vinieron, ¿te acuerdan que vinieron a evangelizar? Perdón. Entonces, de alguna manera, al cambiar la mentalidad americana, ellos comenzaron a tener diferencias, pero obviamente el poder que tenía la iglesia en ese momento era extremo, ¿sí?
Y por último, tenemos la última mentalidad que no la nombra como mentalidad, pero era como residual, ¿sí? ¿Que quiénes son? Indígenas. Sí, los estratos inferiores, como nos dice el autor, los indígenas y esclavos. En principio los indígenas tenían como derechos reconocidos, ¿sí? Pero a su vez esos fueron desplazados, ¿sí? De alguna manera no se les reconoció ningún derecho, eran desplazados de sus tierras, de su cultura, ¿sí? Ellos no tenían conciencia de clase, porque imagínense que ellos no venían con todo esto de la corona, de quién es noble, de quién es, ¿sí? Quién es plebeyo, pero sí fueron sujetos a toda esta situación en la cual se le impuso desde la iglesia y desde los españoles y portugueses y ingleses que vinieron. Entonces ellos quedaron subsumidos y obviamente aculturizados, como uno dice ahí, su acultura, ¿sí? Estas son los 6 tipos de mentalidades, así que a marcarlos, identificarlos. Ahora lo que nos hace, aparte de explicarnos cuáles son las clases sociales, nos explica cuáles son los grupos de poder. Pero para eso tenemos que saber qué tipos de poder había. ¿Tienen identificado qué tipo de poder había en ese párrafo? ¿Qué dice? Los vecinos, los funcionarios. Claro, acá es más fácil con los nombres. Acá nos dice de antemano cuáles son. Tenemos los 3, entonces, vecinos, funcionarios y sacerdotes, ¿sí? Fíjense que acá nos nombra a otro autor, Raquín Begú, toma esta clasificación de este otro autor. Estos 3 tipos de grupos de poder concentraban poderes diferentes, ¿sí? Por eso tenemos que identificar qué poder tenían los vecinos, qué poder tenían los funcionarios y qué poder tenían los sacerdotes, ¿sí? Esto nos dice los párrafos, pero también acuérdense, cuando nos va diciendo, vamos marcando eso. El primero serían los vecinos, ¿por quiénes estaban constituidos? Los propietarios de casas que tenían domicilio estable en el lugar. Fíjense que esas 3 condiciones que nos dice de vecinos tienen que estar más que superadas, porque justamente eso hace que excluya lo que después nos explica por los que no son vecinos. Fíjense que más abajo nos dice cuáles no son vecinos, y no, los que no tenían tierras obviamente no eran vecinos, no podían adquirir tierras, no eran vecinos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 3 condiciones para ser vecinos? Ellos son otros las carencias porque están acostumbrados en pisos diferentes de progreso. El progreso era lo que nos demoró el no admitirlo durante muchísimos años en nuestra Argentina. Y ustedes van a ser los abogados del mañana. Yo es una asignatura pendiente que no la voy a rendir nunca porque no me entra. Pero es muy lindo tenerla como complemento. Yo la veo mucho, siempre la estudio porque es lindo. Todas las materias hay que ir recreándola y los diccionarios interesantes. Más que diccionario está Don Google hoy que te saca de apuro Dios porque pones la palabra y te aparece con más practicidad. Así que yo les agradezco a los chicos que estén con esta misión y en lo que sea la historia de mañana que la empiezan a armar ustedes desde hoy, con gusto que sea televisada toda la región, así muchos otros chicos y estudiantes que están en sus casas pueden ir poniéndose las pilas. Excelente, profesores. Y yo hago acá de portero, porque no me voy a ni a mandar de decano ni de director. Y la próxima vez, para que no haya tirón de oreja, vamos a triplicar las sillas. Gracias, chicos.